Gracias. Estoy viendo cómo era que hacía yo para aquí salvar. Ahora sí. Mm, Está lista. 1, 2, 3. Voy a ponerles ahí una encuesta. Vamos a contestar la encuesta. Vamos a comenzar contestando la encuesta. Todavía faltan ahí unas pocas personas de contestar. Bueno, no faltan tantas porque 1, 2, 3. Ujú. Bueno, listos. Entonces vamos a terminar la encuesta y voy a compartir los resultados. La pregunta es, ¿por qué no se observan los efectos ondulatorios de las personas o autos en movimiento? Dos personas contestaron porque no se desplazan a velocidades relativistas. Bueno, no, eso no tiene nada que ver con la longitud de onda de Broglie, más bien tiene que ver que porque como tienen tanta masa, la longitud de onda de Broglie es muy pequeña y entonces eso hace que no se puedan manifestar los efectos ondulatorios. Y fue la respuesta que pusieron más o menos el 85% de los compañeros. Y no han sido observados los efectos ondulatorios de objetos tan grandes. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de esto de la encuesta? ¿Y a todos les quedó claro? Profe, a mí sí. Gracias. Para mí también. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio 39.1. Vamos a resolverlo. Dice, un electrón se mueve con una rapidez de 40.70 por 10 a la 6 metros por segundo. ¿Cuál es su longitud de onda desde Broglie? Entonces, em, vamos a ver, para un electrón, bueno, la longitud de onda de Broglie por definición es la constante de Planck entre la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es para un electrón la masa por la velocidad. Estas velocidades de aquí son no relativistas, entonces podemos usar esta fórmula. La longitud de onda de Broglie sería la constante de Planck entre la masa por la velocidad. Y ahí sustituiríamos los valores de la constante entre la masa por la velocidad que sería
4.70 por 10 a la 6 metros por segundo. Y entonces yo voy a hacer, yo voy a hacer este cálculo. Ahí. Entonces esa longitud de onda es 1.548 por 10 a la menos 10 metros. Esa longitud de onda de 10 a la menos 10 metros corresponde también, digamos, bueno, esa es la longitud de onda de Broglie, de un electrón, pero esa longitud de onda corresponde también a la distancia entre los átomos de una red atómica. Digamos que tenemos un cristal donde en los cristales los átomos están ordenados, así. Entonces, esta distancia de aquí, a la cual le vamos a llamar A, entre los átomos de una red cristalina es igual a la longitud de onda, es del mismo tamaño que la longitud de onda de de Broglie. Entonces, cuando hacen incidir electrones, un chorro de electrones sobre una red cristalina, ellos se comportan como ondas, presentando el fenómeno de difracción de electrones, precisamente por esta propiedad. Gloria. Sí, profe, una pregunta. ¿Cuándo yo sé que puedo usar esa fórmula de física clásica, la de P igual a masa por V, a M por V? Ajá, siempre que las velocidades sean como de 10 a la 6. Si son velocidades de 10 a la 7, 10 a la 8, ya son velocidades relativistas. Pero todo lo más pequeño que esto y las velocidades de la vida normal, de los carros, de las personas, usan esta fórmula de aquí. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿No me puede volver a decir a qué corresponde eso? ¿A la distancia? Es que sí, a la distancia entre átomos, pero ¿qué hay ahí? Ajá. Bueno, vamos a ver. Voy. Ya calculamos la longitud de onda de Broglie, que es este valor, ¿verdad? Que es 1.5 por 10 a la menos 10 metros. Pero esa es del mismo tamaño o el mismo orden de magnitud que la distancia entre los átomos de un cristal. Los átomos de un cristal están ordenados de cierta forma, digamos, como decir que si fuera hecho de Lego. Entonces, la distancia entre estos átomos es una distancia fija, entre esta y esta, la misma que esta y esta. Y esa distancia es del orden de 10 a la menos 10 metros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando los electrones los hacen incidir sobre un cristal o un chorro de electrones, ellos empiezan a comportarse como ondas, a manifestar su comportamiento ondulatorio, produciendo lo que se llama la difracción de electrones. Que entonces ellos van a producir un patrón, digamos, de los electrones como los patrones de las ondas, digamos que en una región van a haber, van a incidir muchos electrones, en otros ninguno, en otro un montón, en otros ninguno, y así sucesivamente, como los patrones de franjas o anillos que presenta la luz cuando pasa a través de una ranura o cuando pasa a través de una rejilla de difracción. Ellos se van a comportar como ondas cuando como su longitud de onda de Broglie es del mismo tamaño que la distancia entre los átomos de la red cristalina, entonces ellos van a comportarse como ondas cuando pasan un chorro de electrones cerca de una red cristalina. Gracias, profe. ¿Sí les quedó claro? Sí, y ahora sí. Bueno, entonces ustedes van a hacer la parte B.
Van a hacer la parte B del ejercicio que dice un protón se mueve con la misma rapidez. Determine su longitud de onda desde Broglie. Vamos a ver, cuando tengan el resultado lo vamos a poner ahí en el chat. Ah, miren, aquí ya hay 4 respuestas y muy bien. 4.44 por 10 a la menos 14. Ajá. 8.44 por 10 a la menos 14. Contestaron Frida, Ivania, Valeria, Jocelyn. Gracias. Entonces, esta longitud de onda desde Broglie va a ser así como dicen las compañeras. 8.44 por 10 a la menos 14 metros. Para recordarles, el radio del núcleo atómico es 10 a la menos 15 metros. Entonces, pueden imaginarse por qué casi no es posible apreciar difracción de protones. ¿Por qué creen ustedes que no es posible apreciar, digamos, un fenómeno como la difracción de protones? También contestó María Amador. María Alejandra, ¿verdad? Profe, ¿influye la masa del protón? Ajá, por la masa, pero esa longitud de onda es por la masa, precisamente, como dice Valeria, es muy chiquitita, es tan chiquitita que para poder encontrar un objeto de ese tamaño tendría que interactuar con un núcleo atómico. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profe dijo que por esa razón es que se da menos la refracción de protones. La difracción de protones Dif- no es posible. Porque por la masa, su longitud de onda de Broglie es muy chiquitita y entonces tendría que el protón interactuar con un objeto de ese tamaño y ya, digamos, sería con el núcleo del átomo, pero ya eso sería muy, muy difícil. Bueno, sería un proceso de nuclear, ¿verdad? Ay, este no, es este. Vamos a hacer este ejercicio. Dice, un insecto de 1.25 miligramos vuela a través de un orificio con un diámetro de 4 milímetros en un mosquitero para ventana común. El espesor del mosquitero es de 0.500 milímetros. ¿Cuál debería ser la longitud de onda aproximada y la rapidez del insecto como para que aquella muestre un comportamiento ondulatorio conforme pasa por el orificio? Entonces, vamos a pensar en este problema. Por ejemplo, eh, para la parte A, ¿qué nos quiere decir? Bueno, ¿qué debemos averiguar? ¿Cuál debería ser la longitud de onda aproximada? ¿Cuál creen ustedes que es la longitud de onda aproximada que tiene que tener el insecto para que se para que se manifieste su comportamiento ondulatorio?
Tiene que ser como el de un electrón, que es por 10 a la menos 10. No, digamos, vea, el insecto vuela a través de un orificio con un diámetro de 4 milímetros y el espesor es de 0.5 milímetros. Digamos, para que se Como la del manifieste. radio, de 2 milímetros. Sí, bueno, sí, puede ser como 4 milímetros la longitud de onda de Broglie del insecto. ¿Por qué? Porque tiene que interactuar con este orificio que tiene un diámetro de 4 milímetros. Entonces, la longitud de onda para que manifieste su comportamiento ondulatorio tiene que ser de este tamaño, del mismo tamaño que el orificio. Entonces, esta sería la longitud de onda aproximada, más o menos. ¿Y qué sería 4 por 10 a la menos 3 metros? Y ahora, ¿cuál sería la rapidez del insecto? Entonces, utilizando la fórmula, paso la velocidad aquí a multiplicar. Y luego paso la longitud de onda aquí abajo a dividir. Entonces, ahora sustituyo los valores. La masa del insecto es 1.25 miligramos. Hay que pasarla a kilogramos, entonces sería a la menos 6. Y entre 1000, ajá. Y la longitud de onda sería 4 por 10 a la menos 3. Vamos a ver cuánto sale eso. Esto saldría a una velocidad de 1.325 por 10. Ay, esperen para ver. 10 a la menos 3. M por V. Ajá. Esperen para ver una cosita. Voy a poner esto aquí. A ver, 1.25 por 10, 4 por 10 a la menos 3. Entonces eso me salió una velocidad de 1.325 por 10 a la menos 25 metros por segundo. Espera un momentito. Está bien hecho el despeje, ¿verdad? No tengo nada extraño ahí. Un momento. Ajá. Bueno. Entonces, ok. Ahí está. Esa es la respuesta. ¿Y qué creen ustedes que sucede con esa velocidad? O sea, ¿qué piensan de esa velocidad? Profe, es muy pequeña. Ajá, es una velocidad como decir cero, ¿verdad? O sea, quiere decir que de ahí que ahí es una velocidad muy, muy baja, prácticamente cero. Pero entonces van a hacer ustedes la parte B. Dice, con la rapidez calculada para el inciso A, ¿cuánto tardaría el insecto en pasar por los 0.5 milímetros de espesor del orificio en el mosquitero? Compare este tiempo con la edad del universo, que es 14.000 millones de años. O sea, pásenlo a la respuesta a años y luego a millones de años. Esperaría ver la descripción del insecto en la vida cotidiana. María.
Profe, ¿me puede repetir lo de por qué la longitud em, es 4 milímetros? Ajá, para que se manifiesten los efectos ondulatorios de una partícula, la partícula tiene que tener una longitud de onda desde Broglie que sea del mismo tamaño, que sea parecida, del mismo orden de magnitud a la del objeto con el que está interactuando, con el que está chocando, o el objeto con el que por el que está pasando a través de él. Sí, profe, ya ahora sí, ya me acordé, me desvío. Entonces vamos a ver, ¿alguien tiene más dudas de la parte A del ejercicio? Entonces van a hacer ustedes la parte B. Me van a decir cuánto da. Una vez que ya tengan la respuesta, entonces la van a poner en el chat. Profe, ¿Sí? ese tiempo hay que pasarlo a años, así es. ¿O qué fue lo que Ah, usted hay que hace en pasarlo a años porque ahí lo pide que lo compare con la edad del universo. Entonces hay que pasarlo a años y luego a millones de años. Ah, ok. Entonces la última respuesta sería a miles de millones de años. Ajá, miles de millones de años.
¿Alguien ya calculó ese valor del tiempo? Vamos a ver. Profe, yo lo intenté, pero llega un punto en que no sé qué hacer, o sea, no sé si lo que hice está bien. Ajá, cuéntenos a ver qué hizo para ver. Bueno, primero pasé esa medida que le dan a uno, lo Ajá. del espesor. Ay, profe, no sé, espérese. Pero yo le digo mejor, voy a revisar lo que hice. Ah, sí, eso lo pasé a metros. Y después de ahí saqué el tiempo en segundos, porque yo ¿Cuánto tenía le la dio? velocidad a la -4. Muy bien. Y ¿Y sacó después el tiempo saqué, cómo? ajá, así como di velocidad de distancia entre tiempo. Entonces sería la distancia entre la velocidad. Ujú. Y eso me dio 3,77 por 10 a la 21 segundos. Ajá, muy bien. Ahora eso, Espera un momentito para ver. ¿Cómo es? ¿3 ok, punto qué? 77 por 10 a la 21 segundos. Ajá. Y después de eso lo pasé a años normales, ¿verdad? Entonces, bueno, yo busqué en internet y dice que un año equivale a 3,154 por 10 a las 7 segundos. Entonces, no sé. Y Ujú. eso me dio 1,196 por 10 a la 14 años. Ajá. Y ahí tengo que pasarlo a miles de millones de años. Entonces, yo lo que hice fue, eso espérese, a ver, ¿qué fue lo que hice? Em, Ahora ahí tenía como un dilema Ajá. para dar eso, lo de la edad del universo. Yo lo que hice fue bueno, lo dividí entre 14,000 por 10 a la 6, pero yo no sé si eso estará bien. Ajá. Porque Esto, eso, perdón. ajá, o sea, puse la X, ¿verdad? X menos años por Ajá. un año. Una edad del universo, por decirlo así, equivale a 14,000 por 10 a la 6. Entonces queda como, Ah, como una división, pero yo ahí no sé qué hacer. Esa era bueno, como mi duda. digamos, yo lo puedo pasar a millones de años, cambiar Ajá. de años a millones de años. Todo estuvo muy bien hecho el problema. Entonces lo tengo que dividir entre 1,000, por decirlo así. 1 millón de años, ¿cuántos años tiene? O sea, no, 1 millón de años tiene 1 millón de años, Ah, ¿verdad? sí. Es 1 millón. Entonces Muy divido bien, muy bien. entre 1 millón Ujú. y ya me saldría, Y entonces, ¿para qué no dicen eso de 14,000 millones? ¿No tendría que ajá, dividirlo entre 14,000 millones? es que eso es lo que vamos a hacer la comparación, Ah, digamos. ok. Aquí nos dan por 10 a la 8 millones de años. Nos da esto por 10 a la 8 millones de años. Luego, si queremos dividirlo entre miles de millones de años, entonces sería dividir entre 1000 para ver cuántos 1000 millones de años Como ahí me tendríamos. perdí, profe. O sea, lo divido entre 1,000,000. ¿Y por qué luego Ajá, lo divido? Ah, ok, sí, lo divido entre 1,000, sí. entre 1000 para ver cuántos 1000 millones de años hay y sería Ujú. 100. 1,196 por 10 a la 5 miles de Ujú. millones de años. Ajá. ¿Y ese 14? ¿Cuál 14? Porque Ah, ahí bueno, dice que sí. es de 14,000 millones. Ajá, entonces vean, digamos, este sería el resultado que nosotros sacamos del tiempo que dura el mosquito en atravesar el orificio. Entonces sería
si yo no uso notación científica, 1, 2, 3, 4, 5, sería 119.600 mil millones de años. Miles de millones de años. 119.600 miles de millones de años. Y la edad del universo sería 14.000 millones de años. Entonces lo divido entre. Entonces, comparado con la edad del universo, desde que empezó el universo hasta ahora, ¿cómo se compara este tiempo que dura el mosquito atravesando el... ¿Sería restarlo? No. O sea, no hace falta como es no hace falta hacer una operación, sino que, digamos, el mosquito dura 119.600 miles de millones de años en atravesar el orificio. Y el universo tiene 14.000 millones de años. O sea, ¿cómo se compara ese tiempo con la edad del universo? O sea, el mosquito tardaría un montón más de tiempo incluso que lo que tiene el universo de existir. Exactamente. Entonces, digamos, lo que nos enseña este ejercicio es que los fenómenos ondulatorios con objetos, aunque sean como el tamaño de un insecto, tampoco se pueden manifestar. Sí, habría que observar la difracción del insecto en un periodo muy, muy grande de tiempo, que es más grande que la edad del universo, ¿verdad? Porque tendría que moverse a una velocidad tan baja que duraría miles de millones de años atravesando el orificio. Aquí es donde los compara, donde hicimos la comparación, fue como lo que habló el compañero. ¿Quién respondió? Eso lo dijo Bernal, creo. Bernal. Sí, fue yo. Ese, donde dice compare con ese tiempo con la edad del universo, es esa respuesta que dijo Bernal. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Ajá, Es que vieras que quedé perdida pasando eso de a miles de millones de años. ajá. Bueno, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a hacerlo más fácil. Em, Tenemos esta cantidad de años y queremos pasarlo a miles de millones de años. Entonces, tenemos años aquí y la unidad como 1.000 millones de años. Vamos que fuera unidad, unidad. 1.000 millones de años, ¿cuántos años tendría? 1.000 millones, ¿verdad? 1.000, y aquí están los millones. Sí, Sí, profe, sí, sí. entonces al hacer esta conversión me daría 1.196 por 10 a la 5 miles de millones de años. Entonces, esto sería notación que no es científica. 1, 2, 3, 4, 5, 119.600 miles de millones de años. Y la edad del universo es 14.000 millones de años. Entonces, es como dijo Bernal, este tiempo sería muchísimo más grande que la edad del universo, por mucho. Entonces, no esperaríamos ver un fenómeno de difracción ni siquiera para un insecto, porque
Esa es la longitud de onda de Broglie, son muy pequeñas. Aunque el insecto sea muy chiquitito. Por ejemplo, cuando se difracta un electrón, el electrón pasa digamos que hay dos ranuras muy chiquititas. El electrón va a pasar por una ranura o por la otra. Pero entonces cuando pasa por una ranura, igual es como si hubiera pasado por ambas y entonces se presenta un patrón de difracción. El electrón interactúa consigo mismo y entonces empiezan a haber regiones en las que sí va a aparecer el electrón y regiones en las que no, y en las que sí, en las que no, y en las que sí, y en las que no. Eso es como un fenómeno de difracción, como cuando la luz pasa a través de una abertura. Le pasa lo mismo a las partículas, pero tienen que ser partículas muy chiquititas. ¿Sí entendieron? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice, para investigar la estructura de objetos extremadamente pequeños, tales como los virus, la longitud de onda de la prueba debe ser, de la longitud de onda de la onda de prueba, debe ser aproximadamente 1/10 parte del tamaño del objeto para obtener imágenes nítidas. Entonces, tenemos ahí un dato, ¿verdad? Voy a apuntarlo. 1/10 parte del tamaño del objeto. Esa debe ser la longitud de onda de prueba. Dice, pero conforme la longitud de onda se hace más corta, la energía de un fotón de luz se hace mayor y puede dañar o destruir el objeto estudiado. Una alternativa es el uso de ondas de electrones en lugar de ondas de luz. Los virus varían considerablemente su tamaño, pero es común 500 nanómetros. Entonces el tamaño del virus es de 50 nanómetros, perdón. Supongamos que queremos estudiar este tipo de virus utilizando una longitud de onda de 5 nanómetros. Pues, digamos, usamos una longitud de onda de 5 nanómetros, que por cierto es esta longitud de onda de 5 nanómetros. ¿Alguien me puede decir si es luz visible o qué tipo de luz es? Natalia, ¿me puede ayudar? Sí, eso sí. Profe, Sí. no sé porque la luz visible es, no lo estoy buscando. Está ¿cómo es? Entre 700 y 400 nanómetros, entonces jamás va a ser Ajá. luz visible, pero lo que estaba buscando era qué tipo de luz era, pero no veo en el espectro, no está, entonces Ajá. no sé. No es visible. Entonces, esta longitud de onda es una longitud de onda que es menos de 100 nanómetros. ¿Alguien recuerda cuál es la longitud de onda que es menos de 100 nanómetros? ¿Alguien se acuerda después del azul que sigue? Después del Profe, sigue siendo ultravioleta, entonces. Eso, después del azul sigue el ultravioleta, pero después del ultravioleta, más chiquitita, ¿cuál es? ¿Qué sería esta? Después del ultravioleta siguen los Rayos X. Los rayos X. rayos X. Muy bien. Esta luz es de rayos X, pero entonces vamos a determinar cuál es la energía que tiene ese fotón. O sea, la energía era Hc sobre lambda. Y entonces voy a calcularla, sería 6.626 por 10 a la menos 34
por 3 por 10 a la 8 dividido entre 5 por 10 a la menos 9. Y esto sería igual a, el 10 a la menos 9 son para pasar los nanómetros, ¿verdad? Profe, eso es cuando no es visible, cuando no está en el espectro visible. ¿Qué? Para sacar la energía, o es que me perdí. Ah, no, la energía siempre se saca igual, Ah, digamos. ok. Ajá, yo les estoy comentando que estos no es luz visible, sino son rayos X. Pero, ¿qué sucede con la energía, con la energía de estos rayos X? Bueno, da 3,97 por 10 a la menos 17 y me lo piden en electronvoltios. Entonces debo dividirlo entre la carga del electrón y eso me da 248.2 electronvoltios. Eso es un montón de energía. ¿Qué es lo que va a suceder con el virus cuando lo iluminemos con esa longitud de onda? ¿Qué es lo que sucede con los organismos vivos, células, cuando le ponemos rayos X? Creo que se queman. Sí, se dañan, se dañan, se queman, se mueren. Entonces, no se puede usar, para ver virus, no se puede usar luz visible porque son de tamaño más chiquitito que la luz visible. Entonces, no se pueden ver con microscopios ópticos. Ahora, vamos a ver, dice, si se utiliza un electrón de esta longitud de onda, ¿cuál sería su energía cinética en electronvoltios? Entonces, vamos a ver, si vamos a usar un electrón que tiene una longitud de onda de 5 nanómetros, pero es la longitud de onda del electrón. Entonces van a calcular cuál es su energía cinética en electronvoltios. ¿Se acuerdan que tenemos que la longitud de onda de Broglie es H sobre P? Y recuerden que hay una relación entre la energía cinética y P. Ay, esperen, perdón. Bueno. Bueno, ahí uno lo puede calcular como uno quiera. Van a hacer ustedes esta parte, ¿verdad? Van a calcular cuál es la energía cinética. Acuérdense que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Luego cuando lo calcule me lo apuntan en el chat. Profe, yo tengo una duda con la conversión que realizó en la parte anterior. Ajá. A
ver. No, creo que no. Lo que está pasando son los 5 nanómetros. Ah, ok, lo que está pasando es lo de la longitud de onda, no. Ah, ok, sí, no, ya entendí. Ah, bueno. Una vez que ya los tengan, nos ponemos los resultados en el chat. Ajá, ya tenemos aquí a Valeria y a Frida. Vamos a ver. Bueno, yo encontré que la velocidad, ay, ya la borré, que salida es. La velocidad de ese me dio, güey, la velocidad del electrón sería 1.455 por 10 a la 5 metros por segundo. Y entonces, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por la masa del electrón, lo dividimos entre 2 y luego lo dividimos entre la carga del electrón. Me da aproximadamente 6.017 por 10 a la menos 2 electronvoltios. Entonces, vemos ahí que la energía de esos, sí, es como 0,6, ajá, como Bernal, como Ivania, como Daniela, como Valeria. Entonces es 6 por 10 a la menos 2 electronvoltios. Esa sería la energía cinética del electrón, que sería una energía cinética muchísimo menor que la energía que tendría en total esos rayos X. Entonces, esa no dañaría en sí al virus como lo haría los rayos X, ¿verdad? Además que los rayos X destruyen todo lo que son el ADN y las bases nitrogenadas, las destruyen y las provocan mutaciones. Entonces, no se pueden usar como para ver nada que esté vivo. Entonces dice, es ahora claro por qué las ondas de materia como las del microscopio electrónico son con frecuencia preferibles a las ondas electromagnéticas para estudiar objetos microscópicos. Entonces, ¿entienden por qué se usa el microscopio electrónico para ver objetos más pequeños?
Vamos a ver. Vincent. Vincent. Profe, yo tengo una duda. Ajá. Uy, es que a mí no me dio eso que les dio los compañeros. ¿Cómo le hicieron? O sea, primero multiplicaron 1/2 por 9.11 por 10 a la menos 31 multiplicado por esa velocidad al cuadrado. Sí. ¿Cuánto le dio a usted? Me dio 9.66 por 10 a la menos 21. No sé por qué. Pero la velocidad sí le dio a las 5. 1.4 por 10 a las 5 metros por segundo. Sí, yo puse eso. 1.455 por 10 a la 5. A ver, ¿Será que lo tiene en julios y no lo pasó a electrovoltios? Ah, sí, debe ser eso. Voy sí, a sí, mirarlo. sí. Gracias. ¿Quién dijo eso? Sí, gracias, Valeria. Valeria. Ajá. Muy bien. Vincent, ¿nos ayuda a contestar esta pregunta? ¿Es ahora claro por qué las ondas de materia como las del microscopio electrónico son con frecuencias preferibles a las ondas electromagnéticas para estudiar objetos microscópicos? Vamos a ver aquí. No se escucha, Vincent. Bueno, preguntémosle a Paul entonces. Paul, Sí, profe. ¿nos puede ayudar a contestar esta pregunta? ¿Es ahora claro por qué las ondas de materia como las del microscopio electrónico con frecuencia preferibles a las ondas electromagnéticas para estudiar objetos microscópicos? Supongo que es porque la respuesta del ejercicio de una frecuencia no tan baja, por 10 a la menos 2. Ajá, pero digamos, no calculamos la frecuencia, sino estamos hablando Ok. de la energía. O sea, con frecuencia preferible se refiere a que la gente prefiere muchas más veces usar el microscopio electrónico que usar un microscopio o usar luz electromagnética como rayos X, por ejemplo, para ver los virus y las bacterias, algo así muy pequeño. Ok, profe, no lo tenía tan claro. ¿Alguien quiere ayudar con la respuesta? Profe, ¿no tendría que ver con que la masa es muy pequeña? Sí, bueno, es que son muy pequeños, pero ¿qué pasa si vemos ese virus, por ejemplo, es de 50 nanómetros? No se puede ver con luz visible. ¿Por qué no se puede ver un virus con luz visible? ¿Por qué sería? Ok, eso estoy pensando. El virus mide 50 nanómetros. ¿Por qué no podemos ver un virus con luz visible? Profe, porque no está dentro del espectro visible, de la luz visible. Ajá. ¿Y por qué no podemos verlo entonces con rayos X, que es de longitud de onda más chiquitita que 50 nanómetros? Porque si intentamos verlo con estos rayos X, lo destruimos. Ajá.
precisamente. Entonces, los electrones que tienen longitud de onda de Broglie de 5 nanómetros, por ejemplo, tienen bajas energías cinéticas y con esas energías no van a producir un daño sobre el virus como lo producirían los rayos X. Bueno, entonces no sé si entendieron el problema. Sí, me ponen una manita arriba si lo entendieron. Ivania, Carlos, Bernal, Natalia, Karen, Frida, Daniela, Jocelyn. Ok, muy bien. Entonces, Profe, sí, es que no sé por qué al final no me da la energía. ajá. ¿Cuánto le da?